vidas. Tú tienes el control, Señor, de este tiempo, de este momento, Señor, de esta reunión, de esta congregación, Señor, que estamos aquí. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos escuchar la voz de Dios, queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, queremos escuchar la voz de Cristo, queremos oír palabra de Dios, palabra de verdad, palabra de santidad, palabra que cambia al hombre, que el Espíritu Santo toque las vidas, toca corazones en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio, capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Vamos a terminar de leer el capítulo. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre del Espíritu Santo, Dios del cielo, Dios de toda la tierra. Dice así la palabra del Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Ahí nomás. El tema de esta noche es el éxito de la obediencia y el fracaso de la desobediencia. En esta noche estaremos tratando este tema. En esta noche estaremos tratando de esta porción de la palabra del Señor. Y el Señor nos está enseñando lo siguiente. Dice así la palabra. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Amén. ¿Qué significa la palabra acontecerá? Está hablando de un futuro. Amén. Está hablando de un futuro. Acontecerá. Dice la palabra que si oyeres la voz del Señor tu Dios. Quiero que escuchen esto y que hagan una diferencia. ¿En qué se diferencia la palabra oír y la palabra escuchar? Voy a preguntar a Endrina. Endrina, quiero que me haga la diferencia de la palabra oír y la palabra escuchar. ¿Será lo mismo oír que escuchar? ¿Sí o no? No. Axel, dime cuál es la diferencia entre oír y escuchar. ¿Será lo mismo? No es lo mismo. ¿Por qué? Tú estás oyendo a veces, no escuchas mucho. Estás oyendo. A ver, Mónica, una diferencia, que no se repita la respuesta, una diferencia entre la palabra oír y la palabra escuchar. Pero para mí casi tiene el mismo significado. Solamente que oír, pues oír a lo lejos, escuchar puedes atender a la persona. La palabra oír no es lo mismo que escuchar. La palabra oír, por ejemplo, oír no implica atención. Amén. Oír no implica atención. Por ejemplo, estoy escuchando lo que está ladrando el perro en la esquina, pero también estoy escuchando las sandalias de la bebé de Francia. Pero sin embargo, no estoy atento a lo que está haciendo ella. Amén. Estoy atento a lo que estoy predicando. Amén. Entonces, oír no implica atención. La palabra escuchar implica ¿qué cosa? Implica atención, número uno. Número dos, implica memoria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Nosotros podemos escuchar los ruidos que están acá, pasan los carros, etc. Pero si tú estás atento a la palabra del Señor, al mensaje de esta noche, ¿qué dice las Escrituras? Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, dice, el Señor te bendecirá. Pero si tú vas a prestar atención al ruido del motocarro, a lo que está ladrando el perro por allá, o lo que pasan las personas, los transeúntes, te pierdes la bendición. Amén. Cuando dice la palabra de Dios, atentamente la voz del Señor tu Dios. Un estudio dice que solamente el hombre puede captar 8 a 10 segundos. Pasados los 8 o 10 segundos, la persona pierde la atención. ¿Qué dije?
que la persona puede captar entre 8 a 10 segundos. Pasados los 10 segundos, la persona pierde esa atención. Amén. Ahora en los niños es menos, es 6. Ahora dice, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, dice, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Amén. También el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Amén. Entonces, si el ser humano solamente puede atender 8 a 10 segundos, si el expositor, si el mensaje en esos 8 o 10 segundos no te ha llamado la atención, o no te ha captado, o no te ha enganchado, prácticamente todo el sermón te vas a perder. La ley, la santa ley de Dios fueron escritas en 2 tablas de piedra, o en 2 tablas de madera. De piedra, ¿amén? Ahora, el Señor las escribió en el corazón del ser humano, ¿amén? Ahora, la santa ley de Dios está escrito en el corazón del ser humano. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Alguien me puede responder? Cuando yo me refiero a la palabra corazón del ser humano, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué implica la palabra corazón? Porque es un lenguaje bíblico. ¿Qué implica la palabra corazón? Que alguien me pueda responder. A ver, Axel, ¿qué significa la palabra bíblicamente? Dice que ha prescrito el Señor estos mandamientos hoy en nuestro corazón. ¿Dónde los ha escrito? Si esa ley estaba escrita en 2 tablas de piedra y no tablas de madera, 2 tablas de piedra, pero ahora Dios lo escribió en nuestro corazón. Pero ¿dónde se encuentra eso? ¿Será ese órgano que está bombeando sangre? No creo. ¿A qué se refiere cuando dice corazón, Axel? O sea, cuando uno tiene amor a Dios, o sea, tú sirves con amor, ¿no? Ternura, o sea, es lo que siente uno. ¿Eso brota de dónde? Brota de él. Del alma. Claro. Mónica dice alma. ¿Usted qué dice, Axel? De la mente. Es que la hermana Mónica dice del alma brota esto. La hermana Lina dice del espíritu. El hermano Axel dice de la mente. Ahora, el Señor prescribió su mandamiento o su ley, como queremos llamarlo, ¿dónde? En el corazón del ser humano. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la conciencia. ¿Amén? Conciencia. Amén. Dice que, escuchen esto, una persona que nunca ha escuchado la palabra del Señor tiene conciencia, ¿verdad? Entre lo bueno y lo malo. Escuchen esto. Y la persona que nunca ha escuchado la palabra del Señor, como tiene una conciencia entre el bien y el mal, dice la palabra que ellos mismos son ley para sí mismos. Amén. ¿Por cuál ley le va a juzgar? Escuchen esto. ¿Cuántos de ustedes conocen la tribu Shapra, la tribu Matzés, la tribu Los Boras, los Yaguas, los Aguajún, etcétera? Ellos, en la gran parte de la comunidad, una gran parte de ellos no han leído la Biblia, no saben quién es Cristo. Ahora, Dios, ¿cómo les va a juzgar a ellos? Porque Dios te va a juzgar por su palabra, ¿verdad? ¿O no? ¿O me equivoco? El Señor te va a juzgar por su palabra. Me pregunto, pero si ellos nunca han leído la Biblia. Bueno, no me refiero que todos sean ignorantes en esto, sino hay cristianos también en la comunidad, en las comunidades indígenas también, pero son pocos. Yo me refiero a los que no conocen, a los hermanos indígenas que no conocen la palabra. ¿Cómo Dios nos va a juzgar a ellos? ¿Sabes cómo le va a juzgar Dios? A través de su conciencia. Diga conmigo, su conciencia. Ahí el Señor le va a juzgar. Amén. Dice, vamos rápido leyendo, dice, exaltará sobre todas las naciones por haber guardado su palabra. Versículo 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Ahí nomás. Amada iglesia, escuchen esto. La bendición de Dios viene cuando nosotros tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Amén. Tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios y tenemos la capacidad
de obedecer a esa voz. Amén. Ahí viene la bendición. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de escuchar, no tenemos la capacidad de obedecer, la bendición de Dios se va a limitar a nuestra vida. Amén. Se va a limitar a nuestra vida. Amada iglesia, quiero que escuchen esto. Entonces, el oír la voz del Señor, el oír la voz del Señor atentamente y obedecer atentamente es bendición. Amén. Oír atentamente y obedecer atentamente a la palabra del Señor es bendición a nuestra vida. Amén. Ahora, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti, y te temerán. Te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su campo, para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Amada iglesia, el Señor dice en su palabra: guardad mis mandamientos, en esto conocerán que aman a Dios, en que guardan sus mandamientos. La Biblia dice, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son difíciles de cargar. Sus mandamientos, la Biblia dice, en dos leyes se resume la Biblia, y los profetas se resumen en amar a Dios y en amar a tu prójimo. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor lo siguiente. En el versículo 12 dice: te abrirá el Señor su buen tesoro. ¿Y cuál es el buen tesoro del Señor? ¿Cuál es el buen tesoro? ¿Se referirá a dinero? ¿Se referirá a fama? ¿Se referirá a mujeres? ¿A hombres? ¿Se referirá a qué cosa? A los placeres de la vida. Cuando dice el Señor te abrirá los tesoros, ¿no? Te abrirá su tesoro, ¿a qué se refiere? ¿Acaso se referirá a las cosas, no como dinero, cosas superficiales como eso? ¿Qué dicen ustedes, amada iglesia? La Biblia dice, el Señor te abrirá su tesoro. ¿Y cuál es su tesoro? Su cielo, dice su palabra. Pero ¿qué dice acá el versículo 12? Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su campo. Si tú te pones a mirar arriba, te pones a mirar el cielo, vas a ver que el cielo es grande. Amén. Si tú te pones a mirar el cielo por un momento en la mañana, lo vas a ver de una manera grande, ¿no? Vas a ver el cielo grande, y en la noche tú puedes ver las estrellas y puedes ver la luna. Y tú dices, qué grande es el cielo, qué grande es la luna, qué grandes las estrellas. Amén. ¿Qué significa la palabra cielo en la Biblia? Está hablando de la plenitud de Cristo. Amén. Está hablando de la plenitud de la gloria de Dios. Amén. De la plenitud de Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque el cielo no es importante. El que es importante es Cristo. Amén. La Biblia dice en Efesios lo siguiente, en capítulo 4, dice así, ve, que el Señor Jesucristo ascendió. ¿Qué es ascender? Subir. ¿Qué es descender?
bajar. Dice, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos para llenarlo todo. Aquel que llena el cielo con su gloria es Cristo. Nosotros debemos estar enfocados en Cristo y no en el cielo. En Cristo. Amén. Él es nuestro destino y Él es nuestro camino. Amén. Una vida sin la gloria de Dios es una vida muerta. Una vida sin la presencia de Dios es una vida desfallecida. Amén. Ahora vamos a ver el contraste que es el fracaso de la desobediencia. Si bien es cierto, acá dice bendiciones de la obediencia, que tiene ¿cuántos versículos? Tiene 14 versículos. Amén. Pero el fracaso de la desobediencia o las maldiciones de la desobediencia son mucho más versículos. Vamos a leer versículo 15 en adelante. Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Y te alcanzarán. Dice, si no oyeres la voz del Señor tu Dios. Había un varón, un jovencito, joven, se llamaba Samuel, y que vivía en la casa de un sumo sacerdote llamado Elí. ¿Cómo se llamaba este sumo sacerdote? Se llamaba Elí. Y este sumo sacerdote tenía dos hijos. ¿Y cómo se llamaban sus hijos? Se llamaba Ofni y Finés. Ofni y Finés. Estos dos hijos eran sacerdotes que estaban en la iglesia. Pero ¿cuál era el problema de estos dos hombres de Dios? El problema de estos dos hombres de Dios es que estos hombres de Dios usaban las vestiduras sacerdotales, las vestiduras santas, pero por dentro estaban llenos de iniquidad, por dentro estaban llenos de pecado, por dentro estaban llenos de impiedad y de vergüenza. ¿A qué me refiero? Estos sacerdotes, hijos del sumo sacerdote Elí, eran hombres adúlteros y hombres fornicarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una hermanita, escuchen, si una hermanita se iba al templo, a la iglesia, ellos fornicaban con la hermanita. Le decían, hermanita, te voy a enseñar la palabra del Señor. Y ya estaba prácticamente teniendo relaciones sexuales. Entonces, dice la palabra del Señor que estos dos hombres de Dios, dos sacerdotes, hijos del sumo sacerdote Elí, eran hombres que podían tener hasta intimidad en la puerta del templo con una hermanita, o en el baño, en el templo, en cualquier lugar del templo, porque ellos cuidaban el templo. ¿Qué hacían ellos? Prendían las velas del candelabro de oro, limpiaban el arca del pacto, limpiaban el púlpito, tenían que ver con todas las cosas que se hacen en el templo. Pero sin embargo, dice la Biblia que por fuera vestían unas vestiduras sacerdotales, unas vestiduras santas, unas vestiduras de piedad, pero por dentro eran, ¿qué cosa? Inicuos, malvados y pecadores. Y el sumo sacerdote Elí se había hecho la vista gorda. El sumo sacerdote, el papá, se había hecho la vista gorda. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso en nuestro idioma? Se llama alcahuete de nuestros hijos. Aquel que permite, aquel que avala los pecados de sus hijos. Tú sabes que tu hijo está andando así y no le corriges y no le exhortas. ¿Eso cómo se llama en nuestro lenguaje? ¿Cómo se llama, hermano Marlon? ¿Cómo se llama en nuestro lenguaje eso? El consentir los pecados de tus hijos. De un lenguaje regional como hablamos acá en Loreto. Alcahuete y el hermano amor. ¿Ah? Solapador. Hermano Marlon. Francia. Consentidor, ¿no?
todas esas palabras. Escuchen esto, pero una noche estaba durmiendo el muchacho Samuel en la casa, porque ahí vivía en la casa de Elí, del sumo sacerdote, y escuchó la voz del Señor. Le decía, Samuel, 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 y él salió de su cama y se fue al cuarto, a la habitación del sumo sacerdote Elí, y le dijo, Señor, ¿me llamaste? Y el sumo sacerdote Elí se levanta y le dice, hijo, yo no te he llamado, regrésate a tu cama y vuelve a dormir. Y nuevamente vino la voz del Señor y llamó a Samuel diciendo, Samuel, Samuel, Samuel. La voz estaba hablando, la voz de Dios. Y el muchacho Samuel se fue otra vez al cuarto del sumo sacerdote Elí y le dijo, amo, Señor, ¿me llamaste otra vez? Y el sumo sacerdote Elí le dice, hijo, no te he llamado, hijo, no te llamé, pero si escuchas la tercera vez que te llama, esto es lo que vas a decir a la voz que te llama. Heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye, habla que tu siervo escucha. Y el muchacho Samuel fue a su cama nuevamente y se acostó, y nuevamente vino la voz del Señor y le llamó otra vez por su nombre, Samuel, 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 le llamó la voz del Señor. Entonces Samuel hizo caso al consejo del sumo sacerdote Elí y le dijo lo siguiente, heme aquí, Señor, háblame que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo, Samuel, ve. Y ahí la voz divina le habló al muchacho Samuel y le dijo, tengo un mensaje que va a retener los oídos de Israel. Y tengo un mensaje para el sumo sacerdote Elí y para sus hijos. Este es un mensaje grande y terrible. Dios le había dado un mensaje grande y terrible a Samuel. Pero escuchen, no me voy a adelantar. Quiero decir algo importante. Escuchen esto. El sumo sacerdote Elí era un hombre de Dios, pero ya no escuchaba la voz de Dios. El sumo sacerdote conocía la voz de Dios, pero ya no la escuchaba. El muchacho primerizo, el muchacho Samuel, no conocía la voz de Dios, pero sin embargo la escuchaba. Amén. Dice la palabra que en el tiempo del sumo sacerdote Elí, escaseaba la palabra de Dios, escaseaba la revelación de Dios. Amén. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en ese tiempo estaba escaso la palabra y estaba escaso la revelación. No había revelación, no había palabra de Dios, había mucha mundanalidad en el templo, mucha mundanalidad en la iglesia. Había poca palabra de Dios. No como ahora. Ahora abunda la palabra y abunda la revelación y el poder de Dios en este momento. Dice la palabra del Señor que ¿por qué ya no escuchaba el sumo sacerdote Elí? ¿Por qué ya no escuchaba la voz de Dios? Porque había sido un consentidor de sus hijos. Había consentido los pecados de sus hijos. Y el mensaje que la voz divina le había dado a Samuel era lo siguiente. ¿Cuál era el mensaje? ¿Quieren saber? Lo siguiente. Acá está. El mensaje era que Elí y sus hijos iban a morir. Tenían que morir. ¿Cuántos saben que uno cuando se aparta de la voluntad del Señor, cuando uno se aparta del camino del Señor, estamos en una tremenda maldición? Amén. Dice que este sumo sacerdote ya no escuchaba la voz de Dios. Es como si fuera, por ejemplo, un pastor que predica la palabra, pero sin embargo ya no escucha la voz de Dios. Por ejemplo, les voy a contar por qué tengo este mensaje en esta noche. Porque el día martes estaba ahí el calor en mi casa y estaba estudiando la palabra del Señor y hacía un calor. ¿Por qué digo esto? Porque de verdad hacía un calor tremendo, un verano bien grande. Y estaba ahí en la sala, estaba leyendo la palabra del Señor y de pronto me quedé dormido. Me quedé tendido en el piso y entonces escuché la voz del Señor que me dice, hijo, esto es el mensaje que vas a dar en la noche para el jueves. Dijo el Señor.
Señor. Háblale a mis hijos, háblale al pueblo que está en este lugar, háblale a tu familia, a tus familiares, de que háblale de la bendición y de la maldición. Yo no solamente soy un Dios que bendice, sino también soy un Dios que maldice. Y acá está su palabra. Es por eso que en esta noche yo quiero que todos tengan el temor a Dios. Amén. Que todos tengan el temor a Dios y que todos perseveremos en el temor a Dios. Amén. El temor de Dios es para perfeccionar la santidad en uno. Amén. El temor de Dios es para perfeccionar la santidad en nosotros. Amén. Entonces, ¿sabes? No fue tan hermoso cuando el Señor me dijo que vas a predicar esto, no. Sentí realmente como que me moviera. Yo estaba bien dormido, sino que me movió la mano, así el Señor me sacudió la mano. O sea, me despertó, en otras palabras. Me despertó, me sacudió la mano y me dijo, esto es lo que va. Yo me levanté medio así, medio aturdido, medio así. Y dije lo siguiente, dije en mi mente, Señor, no te preocupes, Señor, yo voy a hablar en tu palabra. Yo voy a dar tu palabra en esta noche. Así que yo quiero ser muy sincero con la familia, quiero ser muy sincero con la iglesia. Tendré mis defectos, tendré mis errores como ser humano, pero quiero ser sincero con la familia. Sí, todavía escucho la voz del Señor. Escucho la voz del Señor cuando Él me habla. Y tendré, ¿no?, mis faltas, mis pecados ante el Señor. Pido perdón, me arrepiento. Tengo mis fallas como joven, como persona que soy, como ser humano que soy, pero escucho la voz del Señor cuando Él me habla. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor me estaba hablando. ¿Y qué dice la palabra? Que al final, cuando Samuel recibió el mensaje de Dios, el profeta, el sumo sacerdote le llama a Samuel, ven. Le dice así, dime, ¿qué es lo que el Señor te ha enseñado? ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho? Samuel no le quería decir nada, no le quería dar el mensaje al sumo sacerdote Elí, no le quería hacer nada, porque el mensaje no era bueno. Entonces, el sumo sacerdote Elí le rogó a Samuel para que le hablase, para que le revelase el mensaje. Y le dijo así, Samuel, te ruego que me digas el mensaje que Dios te ha hablado. ¿Y sabe por qué no quería decirle el mensaje? Porque el mensaje no era bueno. Que yo te diga, mira, el Señor me dice que vas a morir. Obviamente yo no te voy a querer dar ese mensaje. Es mejor que te sorprenda. Pero ¿qué dice? Samuel no quería dar ese mensaje al profeta Elías. Y tanto ruego que hacía el sumo sacerdote, Samuel accedió y le dijo el mensaje. Y déjame decirte que el sumo sacerdote Elías era un hombre mayor de 60 años. Era un hombre mayor de 60 años, era un hombre de edad, un hombre viejo. Aparte de eso, la Biblia describe que el sumo sacerdote Elí era calvo, le faltaba pelo, era calvo y además, aparte de eso, era gordo, porque la Biblia dice que era robusto y ancho. Así lo describe la palabra del Señor. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando era robusto y ancho? O sea, que no estaba espiritualmente como. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué dice? Para que ustedes conozcan que esto es palabra de Dios, no palabra de alguien. Hay dos puertas que dice la palabra del Señor, y Jesús mismo lo enseñó. Hay dos puertas. La puerta angosta y la puerta ancho y espacioso. Dice que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero ¿quiénes entran por la puerta angosta? Entran solamente las personas que están purificadas. Las personas que están en limpieza, en santidad de su vida. Amén. Si hay dos puertas, dice que angosto es el camino que lleva a la salvación, a la vida eterna. Quiere decir que para entrar por esa puerta uno tiene que, ¿qué cosa? Limpiarse. Uno tiene que purificarse. Si queremos hablar en el contexto de la tierra, uno tiene que hacer dieta. Uno tiene que limpiarse. Amén. Se cumplió la palabra, se cumplió el mensaje.
murió el sumo sacerdote Elías. ¿Cómo murió? Estaba sentado en su mecedora, ahí en la puerta de su casa, y un soldado que estaba en la batalla, le vino a decir el mensaje: Elías, tus hijos han muerto en el templo, porque entraron en el templo y mataron a tus hijos. Ofni y Finés no murieron en la batalla, porque obviamente no son soldados, son sacerdotes. Ellos murieron en el templo, o sea, entraron y le mataron en el templo a los hijos de Elí. Pero quiero decirles muy importante, así como Dios bendice, Dios también maldice. El Señor Jesucristo le maldijo a la higuera: nunca jamás se coma de ti fruto. Y al día siguiente la higuera estaba seca. Vino el apóstol Pedro, miró: Señor, la higuera que tú maldijiste está seca. ¿Y acaso estaba seca solamente sus hojas? La respuesta es no. Estaban secas hasta sus raíces de la Biblia. Amén. Dios es soberano, tiene el poder para bendecir y el poder para maldecir. Amén. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es soberano, la iglesia. Por eso la Biblia lo llama que su nombre es glorioso y temible. Amén. Su nombre es glorioso y temible. Glorioso para su iglesia y temible para sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén?